Nos encontramos con Miguel Torruco Márquez, él es secretario de Turismo de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por recibir las cámaras de Capital 21. Gracias, Alejandra, aquí estás en tu casa, secretaria de Turismo. Muchísimas gracias. Pues ya unos días de cerrar este 2016, ¿cómo lo cierra la Secretaría de Turismo? Pues muy contentos, se cumplieron las metas, cerraremos este año con 13 millones y medio de turistas, que la mezcla fue 79% nacional, 19 extranjero. En materia de turismo extranjero, ya rebasamos la cifra de 3.050.000 turistas provenientes de diferentes lugares del mundo, que significó un 11.3% de crecimiento. En el gasto tan solo del turista extranjero tuvo un incremento muy importante de 35%. También en materia de construcción de cuartos de hotel rebasamos la meta, recordando que en la anterior administración se construían 475 cuartos en forma anual, y a partir del gobierno de Miguel Ángel Mancera fue de 1,000 y este año ha sido excepcional con 1,500 nuevos cuartos de hotel, una inversión de 1,717 millones de dólares tan solo en el 16 en todas las áreas del sector turístico, que si lo sumamos a los años anteriores, el acumulado ya pues llega a una cifra muy significativa de 5,000 millones de dólares. Así que en turismo social se cumplió con la meta de 325,000 personas en Sonrisas por tu Ciudad que viajaron en autobuses de lujo con guías de turistas especializados. Así que estamos muy contentos porque esas cifras nos vuelven a colocar en el primer lugar como la ciudad turística más visitada de todo México, Centro y Sudamérica. Como un objetivo para el próximo año sería continuar trabajando en conjunto con otras secretarías, como la Secretaría de Cultura, para tener más variedad de ofrecimiento a nuestros visitantes. Así es, seguiremos trabajando. El año que entra será mantener los programas estratégicos, Operación Tocapuertas, Mis Raíces, que es para el fomento del turismo extranjero. La mezcla hoy se da, el 37% procede de Estados Unidos, un 3% viene de Canadá, un 27% de Sudamérica, un 6,5% de Centroamérica y Caribe, un 20% de Europa y un 5% de Asia-Pacífico. Así que es muy alentador ver que Operación Tocapuertas, que hemos invitado al Consejo de Promoción Turística y a las líneas aéreas, a todas nuestras giras de trabajo en el extranjero, ha dado como resultado, y se dice fácil, que en menos de 4 años se han puesto en marcha 20 nuevos vuelos directos a la Ciudad de México y las frecuencias más de 25 se han incrementado. Justamente es por esto que la Ciudad de México se coloca como las ciudades más visitadas de América Latina. Pero ¿qué es lo que se quiere mostrar de la Ciudad de México? ¿Qué es lo que les queremos enseñar a nuestros visitantes? Bueno, en primer lugar, que la ciudad como más visitada es porque vienen por el aspecto cultural y también el aspecto gastronómico y de compras. Lo primero que hicimos fue integrar más el producto. Existía, pero no estaba integrado. Un ejemplo de ellos es Turibus, que surge en el año 2000, y del año 2000 al 2012 solamente tenían 4 rutas fijas y 3 temporales, 7 rutas. En el gobierno de Miguel Ángel Mancera se permite ya la competencia, Capital Bus, el tranvía turístico, y pasamos de 7 rutas que se habían logrado en 12 años a 59, 830% más. Las rutas anteriormente, el 18% que hacía uso de Turibus era extranjero. Hoy en todos los sistemas de transporte terrestre, incluyendo Turisky para los recorridos en el helicóptero, ya es el 40%. Así que los convenios que firmamos con los estados para también ampliar ya el ámbito de acción del turista que viene a la ciudad. Por ejemplo, ya nos hemos convertido en distribuidor de turismo metropolitano. El convenio que hicimos con Querétaro, pues ya se propicia la ruta del queso y el vino desde aquí, desde en La ciudad. Redonda, desde la ciudad, o el del café en Veracruz. Y así seguiremos ampliando el ámbito de acción para seguir siendo ya el distribuidor metropolitano de turismo en la gran capital de la República.